9:25. El senador liberal Juan Diego Echavarría nos atiende a esta hora. Senador, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días. Ricardo, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y todos los oyentes. Cuéntenos la historia de la proposición famosa y controvertida que varios de sus colegas consideran que es el origen del escándalo de corrupción de los carrotanques en la Unidad para la Gestión del Riesgo. Esa proposición que presentaron el 14 de junio del 2023, que básicamente le quita una partida presupuestal a la DIAN para darse a la Unidad para la Gestión del Riesgo. Si no recuerdo mal, cercana a los 208.000 millones de pesos. ¿Cómo es la historia? Ricardo, no, pero no es como tú lo manifiestas ahí. No tiene nada que ver esto con el evento de los carrotanques. Inclusive pues es un compañero que lo menciona, pero es una proposición que si tú la miras claramente es una función de nosotros como congresistas. Nosotros somos los que aprobamos el presupuesto. El presupuesto de todas las entidades públicas pasa por el Congreso de la República y nosotros en esa función hacemos modificaciones y hacemos traslados. En presupuesto, para hacer una modificación o hacer un traslado, es necesario, obligatorio, el aval del gobierno nacional. O sea, el congresista presenta la proposición y se requiere el aval del gobierno nacional. Aquí en este caso específico, ¿qué sucede? En el caso específico está la adición presupuestal. En la adición presupuestal los ministros pasan a una reunión que se hace en el Ministerio de Hacienda con todos los ponentes. Allí sustentan sus necesidades y de ahí salen las proposiciones. Esa proposición de la que tú estás hablando... ¿Esa proposición es suya? Si la miras claramente somos alrededor de 25 congresistas. Sí, pues usualmente hay muchas firmas en desorden en las proposiciones. ¿Pero usted es el autor de la criatura? Y entre varios congresistas. No, pero senador, le pido que me responda directamente, porque no puede diluir responsabilidades entre que fuimos 25. ¿Quién redactó y quién es el papá de la criatura? Yo redacto. O sea, usted es el responsable. Sí. Ok. Y en la proposición, si tú la revisas bien, dices que los recursos que se van a adicionar es para funcionamiento, no es gastos de inversión. Recuerde que el presupuesto está constituido por gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda. Lo que se está pidiendo aquí es para funcionamiento porque la entidad está desfinanciada con la propuesta que hacen. E inclusive, después de esta proposición, por allá como en el mes de octubre o septiembre, no sé qué mes exactamente, que ahí es donde nace lo de los carrotanques, el gobierno nacional le gira 1.4 billones de pesos a la unidad de gestión de riesgo. Y esta proposición es del mes de junio. Y como te digo, es gasto de funcionamiento, si tú lo revisas bien. Y los gastos de funcionamiento son ¿para qué? Para que funcionen las entidades y hacen parte de ellos los servicios personales, los gastos generales y las transferencias. Sí, entre otras cosas para pagar nómina, para pagar contratistas. Correcto. Por ahí también hay obviamente siempre controversia. ¿Cuál es el argumento financiero, senador Echavarría, que los lleva a ustedes a pedir esa adición presupuestal de más de 200.000 millones de pesos para la unidad de gestión de riesgo en materia de funcionamiento? El argumento es que la entidad no tenía cómo funcionar. Apenas tenía, si no me falla la memoria, como 500.000 millones de pesos para el funcionamiento y requería más. Tanto es así, tanta es la claridad en este asunto específico que el gobierno después le gira 1.4 billones para cerrar en 2.2 billones de pesos. Entonces imagínate, Ricardo, cómo no iba a ser necesario si después haya una adición casi que el doble del inicial del presupuesto general que le había aportado a la unidad de gestión de riesgo. Sí. ¿En esa sesión el gobierno apoyó esta adición presupuestal? Todas las proposiciones que tienen que ver con deben contar con el aval del gobierno. Deben contar con el aval del gobierno nacional. Pero es que fíjese cómo es la historia, que el gobierno está negando también su
responsabilidad en la paternidad de esta criatura. ¿El gobierno aprobó esto? Si no se cuenta con el aval del gobierno, es imposible aprobarlo. Y Ricardo no es criatura, porque como yo te digo, mira que después le giran 1.4 billones. Es para decirlo de pesos. coloquialmente, no, le entiendo la explicación y es válida. A mí me quedan dudas sobre el funcionamiento, porque obviamente también se presta como caja burocrática lo que es la unidad de gestión de riesgo, pero obviamente es distinto. Pero volviendo al punto, ¿el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó el aval para esta proposición? El gobierno nacional da el aval, y cuando tú miras la sesión y se somete a votación, los secretarios de las comisiones presentan la proposición con el articulado y sostienen que tiene aval del gobierno nacional. Y mira lo que es más importante aún. Entonces, O sea, ¿por qué será que el gobierno ahora niega que haya dado el aval fiscal a esta proposición? Ahí sí no te sabría decir. Y no es solo los de la proposición, sino que la proposición se vota unánime en las comisiones conjuntas, tercera y cuarta, y se vota en plenarias unánimemente. Mire, también. Es cierto, y vuelvo. Es cierto, senador, perdóneme, apelando a su buena memoria, que funcionarios del Ministerio de Hacienda, no sé si directamente Ricardo Bonilla, aunque no creo que él haya estado en esto, pero es cierto que funcionarios del Ministerio de Hacienda pidieron que firmaran la proposición. Es que, como te digo, o sea, nosotros hacemos parte de unas mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo se establecen cuáles son las necesidades, y efectivamente ahí había una necesidad de ponerle unos recursos a la unidad. Ya cómo los vayan a gastar, nosotros lo enviamos. No, claro, pero la pregunta, doctor Echavarría, que es muy concreta, su respuesta es sí. ¿Funcionarios del Ministerio de Hacienda pidieron a los congresistas que firmaran la proposición? Sí, claro, es que como te digo, para eso es el aval. Para eso es el aval. Curiosa forma, porque desde Hacienda nos dicen que ellos no aprobaron esto. María Camila. Senador Echavarría, quisiera preguntarle sobre los tiempos. ¿Es coincidencia que esto haya ocurrido 3 meses antes de las elecciones regionales del año pasado? No, lo que pasa es que la edición presupuestal es en el momento en que la presenta el gobierno nacional. ¿Es coincidencia? Sí, pues en ese momento presentaron la edición presupuestal. Sí. ¿Y es coincidencia que alrededor de este escándalo, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, confluyan nombres como el del senador Trujillo, como el del ex senador Bedoya y esta proposición suya? Eso sí no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Cuál es su relación con el congresista Bedoya, el excongresista Bedoya? Cuando él fue fórmula Senado, yo fui fórmula de la Cámara de Representantes. O sea, ¿son cercanos? Sí, amigos. Sí, eso no lo puedo negar. Sí, mire, eso no lo puedo negar. Senador Echavarría, la posibilidad de que esta adición presupuestal para funcionamiento de 200 mil millones de pesos se hubiera aprobado, ¿no terminó causando un efecto carambola que al final termina siendo aprovechado por los corruptos? Ahí iba mi explicación inicial. Es decir, al aprobar el Congreso esta adición presupuestal para funcionamiento, ¿no se terminan liberando 200 mil milloncitos que al final terminan en los bolsillos de los corruptos? Pero si aceptáramos esa posición, Ricardo, entonces también tendríamos que decir que el 1.4 billones de pesos que después giró el gobierno nacional también hubiera sido destinado para eso, o que los 600 iniciales también hubieran sido destinados para eso. No, usted destina el presupuesto para las entidades. Hay escándalos de corrupción en muchas entidades. Todos nosotros aprobamos presupuesto y presentamos proposiciones. Ya lo que hagan con los recursos ya no depende de nosotros. No, por supuesto. Lo que pasa es que el efecto de esta determinación pudo haber sido uno de los combustibles para que se robaran la plata de los carrotanques en gestión de riesgo. Una pérdida de 46 mil millones de pesos. Y que usted no responde, pues obvio, porque usted no tiene ni idea. Usted aprobó y propuso una cosa distinta para funcionamiento, pero le liberó caja a la unidad de gestión de riesgo, senador Echavarría. Correcto, y como te digo, fue en el mes de julio, y mira que la edición, el traslado que les hacen a ellos llega después como en septiembre, y los carrotanques son, si no me falla la memoria y lo que escuchan noticias, son como en octubre.
Entonces Sí. uno podría decir, es de ahí los recursos, o podría decir, es de los iniciales. Eso es un tema que para nosotros es imposible determinar. 9:35, yo sé, ustedes no se hacen responsables de ahí en adelante, pero fueron útiles para que se aprobara la proposición. Senador Echavarría, muchas gracias. No, es con mucho gusto. Ha sido usted muy amable. 9:35 minutos, don Aurelio.